La clase es cómo saber si estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, Benedicto Lima Cesa fue por muchos años el enemigo número 1 de Brasil. Le apodaban el 7 dedos por haber perdido 3 en un accidente ferroviario. Desde muy temprano se inició en la vida de ratero. Se conocían por todas partes sus hazañas. Le ponían celadas, pero se escapaba una y otra vez. Era sumamente diestro en el arte de hacer llaves, de romper rejas y de cavar túneles. Se le acusó de 10 muertes y 23 escapatorias, 23 fugas, y se le condenó a un total de 104 años en presidio. En el año de 1954 cayó en una red que le tendieron. Estando de visita un pastor cristiano, se puso en contacto con él, le dio la palabra y le enseñó a orar. El hombre se convirtió a Cristo. Al cabo de un tiempo probaron su sinceridad y se hicieron arreglos para que apareciera en un programa de televisión por toda la nación y diera su testimonio. Llegó la noche de su presentación ante las cámaras. Para sorpresa suya, se encontró allí con el agente policíaco que le arrestó por primera vez y lloró, con otro agente que había dejado tendido como muerto a la orilla de una carretera. A este pidió perdón. Estaba también allí su padre, a quien le pidió su bendición, y a su madre le dijo bañado en lágrimas: Madre, delante de Dios te prometo que estas manos no volverán a hacer daño a nadie. La mayor evidencia de ser lleno del Espíritu es una conversión a Cristo, una reconciliación con los demás por Cristo y testificar de Cristo. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que podamos saber si estamos o no llenos del Espíritu Santo? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que a través de esta enseñanza podamos saber si estamos o no llenos del Espíritu Santo, Señor. Si estamos llenos, Padre, que podamos vivir de acuerdo a esa llenura. Y si no lo estamos, Padre, que entonces busquemos ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Inciso A. ¿Cómo saber si estamos llenos? Escriban saber. ¿Cómo saber si estamos llenos? Escriban allí saber. ¿Cómo saber si estamos llenos? Bueno, podemos saber si estamos llenos por 3 evidencias o por 3 señales, podríamos decir. La primera es por la promesa de la palabra de Dios. Por la promesa de la palabra de Dios. Entonces, escriban allí palabra. Por la promesa de la palabra de Dios. Como el domingo veíamos, ¿no? Si alguien te dice que tú no eres quien dices ser, pues ¿cómo le pruebas tú a alguien que sí eres quien eres? Sacas tu acta de nacimiento y le dices: mira, aquí está, yo soy quien digo ser, aquí está mi IFE. O sea, das evidencias escritas. De hecho, si heredas algo, no te lo van a dar aunque te conozca el notario, aunque sepa quién eres, no te lo va a dar a menos que presentes pruebas escritas de tu identidad, tu acta de nacimiento, tu credencial de lector, tu comprobante de domicilio, tu acta. O sea, te piden varias referencias y aparte piden testigos. Cuando se casa alguien, los testigos están allí para decir: bueno, pues sí es quien dice ser. Bueno, ¿cómo podemos nosotros decir que somos hijos de Dios? Porque la palabra de Dios dice que los que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios, y esa es nuestra acta de nacimiento. Lo mismo opera para la llenura del Espíritu Santo. Podemos saber si estamos llenos
por la promesa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es un mandamiento de Dios. Escriban ahí. Es un mandamiento de Dios. Y Jerry, por favor, léenos Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Noten cómo aquí dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Es una orden que se nos da. Y si es una orden que se nos da, entonces depende de nuestra voluntad. Ya no depende de Dios. Si no estoy lleno del Espíritu Santo, no es culpa de Dios, es responsabilidad mía, ¿no? Porque es una orden que se me está dando. Y si Dios lo ordena, entonces todos podemos obedecer, porque la Escritura dice que lo que Dios nos manda, que los mandamientos de Dios no son gravosos, que si Él nos manda algo, nos da para cumplirlo. Es como si yo le pido a Yerick que vaya a comprar 1 litro de leche y no le doy nada, pues no lo va a poder hacer. Pero si le doy 20 pesos, sí puede comprar ese litro de leche. Pero si va y se compra unos pingüinos y unos chocorroles y unos escuincles, pues, y no compra el litro de leche, me está desobedeciendo. Y ya no es mi culpa que no haya obedecido, es culpa de él. Entonces, si la Biblia dice que es un mandamiento, entonces todos podemos ser llenos con el Espíritu Santo. Segunda verdad aquí, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Por favor, Paz, Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os rueguen por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí dice que Dios quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando estás lleno con el Espíritu, estás entregado totalmente a Dios. Entonces, es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Dios contesta esa petición. Escriban contesta. Y si nos puedes leer a Mayrani lo que ahí dice en 1 de Juan 5, 14 y 15. Dios contesta esa petición. 1 de Juan 5, 14 y 15. Segunda confianza en que si podemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos peticiones que hayamos hecho. Así es. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo y le pedimos a Dios que nos llene con el Espíritu Santo, entonces, ¿nos habrá contestado Dios eso? Mili nos dio la clase, cómo ser llenos con el Espíritu Santo. Y en esa clase hicimos una oración pidiéndole a Dios que nos llenara con su Espíritu Santo. ¿Qué les parece si lo volvemos a hacer? Porque si es una experiencia de todos los días, pues todos los días le debemos pedir a Dios que nos llene con su Espíritu Santo para obedecer la orden de ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojos? Y todos repiten junto conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu promesa y por tu mandamiento. Es tu voluntad que yo sea lleno del Espíritu Santo. Por eso, conforme a tu voluntad, te pido que me llenes del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahora, cuando pedimos algo, no siempre se nos da inmediatamente, ¿no? Cuando tú pides algo, a veces las cosas tardan algún tiempo para que lleguen, pero el hecho de que pidas algo ya es una realidad que se te va a dar porque Él prometió que nos lo va a dar. Entonces, si hemos rendido en obediencia nuestra voluntad a Dios y le hemos entregado nuestra vida entera a Él, y le hemos pedido que nos llene de su Espíritu, Él ya lo hizo. O sea, yo tengo que creerlo, que darlo por hecho. Como cuando uno pide una pizza, ¿no? Uno no duda si se la van a traer o no. Claro, si la pide a Pizzas Tribilín, ¿no? Que quién sabe quiénes son, pues tú sabes que si te fallan, pues no es un restaurante serio. Pero si lo pides a un restaurante serio que tiene prestigio, pues tú sabes que no te fallan, y si te fallan hasta los puedes demandar, ¿no? O si le pides algún mueble o algo a una tienda prestigiada, ¿quién más prestigiado y quién más serio que Dios, no? Y si Él ha dicho, si me lo pides te lo voy a dar, nos lo va a dar. La Biblia promete que podemos saberlo. Así pues, en base a la Escritura, podemos saber que Dios nos ha llenado si hemos cumplido las condiciones establecidas por Dios en su palabra. No nos debemos desanimar si no vemos cambios fantásticos inmediatamente después de que hemos rendido nuestras vidas a la plenitud del Espíritu. O sea, si le hemos pedido a Dios que nos llene, no nos debemos desanimar si no es instantáneo. Sobre todo en la vida diaria, donde las presiones son constantes y fuertes. Recordemos que los sentimientos siguen a la fe y a los hechos. Es necesario actuar en base a lo que creemos, no a lo que sentimos. Es como el que se emborracha, porque acabamos de leer que dice, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos con el Espíritu, porque el que se embriaga, ¿qué es lo que hace? Va, pide una copa y se la toma. Pero el que es borracho ya no se emborracha con una copa, pide otra, y hasta cuándo toma, hasta que se le sube, ¿no? Entonces, si tú le has pedido que seas lleno con el Espíritu Santo, pues tienes que echarte una copa de San Marcos, una de San Mateo, una de San Pedro, no de Don Pedro, de San Pedro, una de San Lucas, una de San Pablo. O sea, tienes que empezar a leer, a orar, tienes que echarte una copa de oración, una copa de estudio bíblico. O sea, tienes que empezar a tomar del vino de Cristo. Y si no sientes nada, síguele. ¿Por qué? Porque el que toma, aunque no quiera, le va a surtir efecto el vino. De igual manera, el Espíritu surte efecto. Entonces, por la promesa de la palabra de Dios. La segunda evidencia o la segunda forma de cómo podemos saber si estamos llenos es por la experiencia personal. Escriban allí, por la experiencia personal. Y esto nos lo muestra la experiencia del apóstol Pablo en Hechos 9, del 17 al 20, y sigue para leer Aleph, por favor. Hechos 9, del 17 al 20. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Okay. Noten cómo la experiencia de Pablo mostró claramente que estaba lleno con el Espíritu Santo, porque una de las evidencias más notorias de que estamos llenos es cuando le hablamos a otros de Cristo. No podemos evitar hacerlo, ¿no? Entonces, Pablo tuvo una experiencia personal.
Puede ser que Pablo no entendía muchas cosas porque empezaba en las cosas de Dios, pero su experiencia le mostró que sí estaba lleno con el Espíritu Santo. Ahora, la experiencia a veces suele reemplazar a la promesa y a veces se toma la experiencia como base. Hay, de acuerdo con la Biblia, 7 experiencias personales o 7 manifestaciones personales propias, en carne propia, que te pueden suceder si estás lleno con el Espíritu Santo. El problema es que tú pienses que tu experiencia es la única y que todos tienen que pasar por esa experiencia. Pero de acuerdo con lo que enseña la Biblia son 7. La primera experiencia, o bueno, las pongo conforme las mencionó Jesús. Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. La primera experiencia de que estás lleno con el Espíritu Santo es que empiezas a hablarle de Cristo a otros. Si tú le estás hablando de Cristo a otros, quiere decir que estás bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, la segunda experiencia, de acuerdo a lo que sigue en el libro de los Hechos, es la experiencia de la comunidad. Dice que estaban todos unánimes juntos. Eso habla de una santidad, eso habla de una entrega. Y como estaban todos juntos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó a todos. Hay quienes dicen: no, si tú no vives en santidad y en comunión con tus hermanos, tú no estás lleno con el Espíritu Santo. La tercera manifestación fueron dones espirituales. ¿Por qué? Porque hubo lenguas humanas y hubo profecía y glorificaban a Dios. Y hay quienes dicen que si tú no has profetizado o no has tenido algún don espiritual, tú no estás bautizado con el Espíritu Santo. La cuarta manifestación fue el hablar en otras lenguas. Hay quienes dicen que si tú no hablas en lenguas, tú no estás lleno con el Espíritu Santo. No estás bautizado con el Espíritu Santo. Porque las lenguas son una señal de estar bautizado con el Espíritu Santo. La quinta manifestación o experiencia personal fue el servicio. Los cristianos empezaron a servirse unos a otros, a darse de comer unos a otros, a atenderse unos a otros. Y hay quienes dicen: no, si tú no sirves a tu prójimo, no estás bautizado con el Espíritu Santo. La sexta es el amor. Manifiestas amor, sientes amor por los perdidos, amor por los pobres, empiezas a ayudar a otros, empiezas a amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tu esposa, a tus hijos. Y dicen: no, si hablas en lenguas pero no tienes amor, no estás bautizado con el Espíritu Santo, porque la señal es que tú tengas amor. Y la séptima tiene que ver con el salir como Abraham y establecer iglesias por otro lado, la obra apostólica o la obra misionera. Y si tú no estás haciendo o no estás involucrado en la obra misionera, tú no estás lleno con el Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuál de los 7 tiene razón? Todos. Pero es la experiencia personal de cada uno. Y no podemos tomar la experiencia de uno como regla para todos. Ahora, yo te pregunto, ¿alguna de estas 7 cosas han pasado en tu vida? Tú estás bautizado, tú estás bautizada con el Espíritu Santo. Por tu experiencia personal y porque Dios lo promete en su palabra. Ahora, podemos experimentar o no una reacción emotiva al momento de orar y pedirse llenos del Espíritu. Lo que sí es seguro es que a partir de ese momento empezaremos a tener más confianza en Dios y su palabra, y será más fluido cada vez hablar de Cristo. Primero está el hecho de la promesa de Dios en su palabra. Enseguida, el ejercicio de fe basada en la fidelidad de Dios y sus promesas. Los sentimientos vienen después,
Esto es, primero creo en la palabra, luego actúo y por último vendrán los sentimientos. Sí se siente la llenura del Espíritu Santo, pero si tú esperas sentir la llenura del Espíritu Santo para comprobar que estás lleno, entonces no lo vas a sentir nunca, porque primero lo debes creer, luego lo debes actuar y después lo vas a sentir. En otras palabras, cuando quieres orar y no tienes ganas de orar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues Dios mandó que oremos. Entonces, si me pongo a orar por obediencia, aunque no tenga ganas, después me voy a dar cuenta que valió la pena que lo haya hecho, porque después voy a estar orando. ¿Por qué? Porque voy a estar fortalecido por Dios. El Espíritu es como el viento. Por ejemplo, ¿el viento existe? Sí. Miren, yo les voy a probar que no existe. Esta hoja no se mueve, miren. No existe el viento. El aire, pues, ¿existe o no existe? ¿Quién ha visto el aire? Nadie ha visto el aire. ¿Por qué podemos asegurar que sí existe? Y porque lo puedes producir, mira. Yo pongo esto y soplo. Y la hoja se mueve, ¿no? Puedo producir el aire. ¿Saben qué es lo que produce el sentir? Nuestra obediencia. Cuando uno enseña la fe, se cree que uno no cree en sentir o que negamos que se sienta. No, sí se siente. Y se siente bonito orar, se siente bonito cantar, se siente bonito. Pero eso viene como resultado de la obediencia a la palabra por la fe en la palabra. Si vas a esperar a sentir deseos de orar, no vas a orar nunca. Tienes que orar aunque no tengas deseos. Y número 3, por los resultados o frutos. Mateo 7:16, Bianquis, por favor. Por los resultados o frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arroyos? Es de Puebla. O sea, ahí claro dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. O sea, no se recogen uvas de los espinos ni higos de los arrojos. O sea, si tú siembras jitomates, no vas a cosechar chiles. Entonces, vamos a analizar 6 resultados de ser llenos con el Espíritu Santo para ir evaluando nuestras vidas. Bueno, para afirmarlo, bueno, ya tuve una experiencia personal, pero ¿dónde me dice la Biblia que eso es lo que Dios dice? Bueno, inciso B, resultados de ser llenos. Y vamos evaluándonos. ¿Qué les parece? El primer resultado es amor a Dios con todo el corazón. Lucas 10:27. Mili, por favor. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amor a Dios. ¿Amas más a Dios hoy que ayer? ¿Amas más a Dios cada día que pasa? ¿Sientes más amor por Él? O sea, esto es algo que se siente, es algo que se experimenta. Sientes gratitud por Dios. Y pues vaya que Dios es tan bueno, ¿no? Que nos gana con su amor. O sea, es tan bueno Dios que uno dice, ya no seas tan bueno Dios, hasta vergüenza da que uno luego ni le corresponde bien, y Dios nos sigue bendiciendo, porque Pablo dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Segundo resultado, amor por el prójimo como a uno mismo. Amor por el prójimo como a uno mismo. ¿Y quién es el prójimo? El 1 es amor a Dios con todo el corazón. El 2, amor por el prójimo. O sea,
amas más a Dios, pero empiezas a amar más a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, prójimo se entiende muy bien si sustituyes la J con la X. De hecho, México es con X, pero se le puso... No, es con... México es con... X. Por eso, México es con X, pero se pronuncia con J. México. Entonces, prójimo es con J, pero para entenderlo se le debe sustituir la J con la X. Entonces, si sustituyo la J con la X, ¿cómo se lee prójimo? Próximo. Próximo. Entonces, ¿quién es tu más próximo? Bueno, el primero más próximo tuyo es la esposa, a los que la tienen, ¿verdad? O el esposo. Dice allí Efesios 5:25. Jessy, por favor. Esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ustedes que no tienen esposo, los chiquitos, tienen que orar por sus esposos desde hoy, ¿eh? Tienen que decirle a Dios, te pido por un esposo. Por ejemplo, ustedes, pídale un esposo guapo, pídale un príncipe azul, pídanselo. Es más, pídale que sea cristiano, que tenga dinero, que sea tierno, que no me grite, que no me regañe, que me mime. O sea, pídele a Dios tu príncipe azul, se lo puedes pedir. Yo le pedí mi princesa y miren lo que me dio una Barbie. A mí me habían prohibido jugar con muñecas, pero ya cuando estuve grande Dios me dio una muñeca personal y ya juego con mi muñeca, ¿no? Con mi Barbie. Una vez vimos una Barbie, tu tamaño, estaba el tamaño de ella, así, en serio. Sí, la grande. Dice que mi tamaño, pero mi tamaño está grandota. Está de tu tamaño. Entonces, si yo digo que estoy lleno con el Espíritu Santo y no amo a mi esposa, pues entonces no estoy lleno con el Espíritu Santo, o necesito ser lleno con el Espíritu Santo. No quiere decir que no me peleo con ella, que no tengo diferencias, sí, pero nos reconciliamos y la reconciliación pues es más sabrosa, ¿no? Y hay más amor, pero el amor tiene que crecer. Entonces, ustedes, yo a mis hijos yo les digo, oren por sus esposas desde ahora. ¿Por qué? Para que cuando las conozcan, las amen y las respeten. Ustedes oren por sus esposos, que no sea un vago, que no sea un perezoso, que no sea un mantenido, que no sea un flojo, no, que tenga un buen trabajo, que tenga dinero, porque digo, pues, tú quieres que te lleve a París y que te lleve por acá, pero también quieres que sirva a Dios. O sea, pídele a Dios desde ahora. Si tú amas, tú vas a buscar, ¿sí?, el bien para esa persona. Entonces tienes que bendecir a tu pareja desde ahora, ¿no? Luego vienen los hijos. ¿Lo leo? Los hijos, sigue Dulce. Los hijos, Efesios 6:4. Dulce. ¿Está muy largo? Efesios 6:4. Vas, Dulce. Ay, en hijos, Efesios 6:4, y vosotros, padres. Baby. Ayúdale. Nosotros, no aquí, hijos. Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ella. Hijos, no provoquéis a nosotros. No, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, los padres tenemos que amar a los hijos. Los hijos tienen que amar a sus hermanos. Porque a veces los hermanos se andan persiguiendo con el cuchillo, o se andan agarrando a trancazos, o se andan diciendo, tú nunca vas a hacer nada, tú vas a ser un basurero, tú vas a ser pobre, y se empiezan a decir de cosas. Bueno, Beto, pero esas palabras que uno dice, ¿va a dar cuenta uno? Claro. Entonces se debe tener uno. Tiene uno que pedirle perdón a Dios por las palabras que ya ha dicho. Sí, así es. Así es. Yo por eso a mis hijos les digo, ustedes van a ser millonarios, van a ser celebridades
¿Ustedes nos van a pagar a su mamá y a mí que viajemos gratis por todo el mundo? ¿No? ¿Van a sostener a muchos misioneros en todo el mundo? Entonces, hay que amar a los hijos. Amor por los padres. Efesios 6, 2 al 3, a Mayrani, por favor. Pero estamos en círculo. Hay que dar vuelta. Vas a Mayrani. Que te escuche tu promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mayra, ¿estás Dice, escuchando? honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo honran los hijos a sus padres? ¿Saben cómo los honran? Estudiando. A Mayrani, ¿cómo honran los hijos a sus padres? Estudiando, haciendo las tareas, sacando buenas calificaciones. Miren, es lo único que tienen que hacer, aunque el wherever tomorrow digan que no. Que dicen, ¿cómo que no? Tenemos que ponerle etiqueta a todas las fotos del Facebook, ¿no? Tenemos que contestar todos los correos del Hotmail. O sea, esas son burradas. O sea, eso hazlo en tu tiempo libre. No, no te preocupes. Tu única Obligación. preocupación y obligación es estudiar. Por eso te estoy diciendo que eso es aparte. El punto es este, miren, hijos, muchachitos que están aquí, muchachitos que están acá. Si a ustedes quieren que les vaya mal, no estudien, brínquense las clases y no se preocupen por los estudios. Finalmente a ustedes les va a ir mal. ¿Quieren que les vaya mal? ¿Quieren ser pobres, no tener trabajo, estar mendigando todo el tiempo, que te toque un marido que te pegue, que te patee, que te deje? ¿Quieres eso? ¿O quieres que te vaya bien, que tengas salud, que tengas lo necesario, que tengas una familia bien? ¿Qué tienes que hacer? Honrar a tus papás. ¿Y cómo los honras? Obedeciéndolos, estudiando, esforzando. Ustedes no saben cómo un papá se le llena el corazón aquí cuando su hijo saca 10, o aunque saque 7 o 6, pero que diga, sacó un 6, pero yo vi cómo se esforzó y cómo hizo sus tareas, y no me importa que el maestro le puso 6, para mí sacó 10 porque yo lo vi cómo le echó ganas. No es la calificación lo que un papá quiere, es que vean que sus hijos realmente le echan ganas. Ahora, fíjense, yo sin saber esto y sin conocer a Cristo, yo estudiaba mucho. Tal vez porque como nadie me hacía caso, el único refugio que yo encontré fue, o la única aprobación que yo encontré fue cuando yo sacaba 10, que los maestros me decían, muy bien, hijito, muy bien. Entonces, yo puro 10 sacaba puro 10. Mis papás ni se daban cuenta, pero sacaba puro 10. Y cuando terminé mi carrera, mis papás estaban orgullosísimos. Y saben, me ha ido muy bien en la vida. Nomás me saqué la lotería con esta preciosura que Dios me dio. O sea, nada más con eso ya me saqué la lotería. También los hermanos de familia. Los hermanos de familia. O sea, sus hermanos. Jessica, Dulce, Alex, Jerica, Abraham, Santiago. ¿Tus hermanos cómo se llaman? Edson y Yuri. Ustedes son dos hermanitas y su hermanito ¿cómo se llama? Santiago, qué bonito nombre, así como nuestro hijo. ¿Tus hermanos cómo se llaman, Beto? ¿Tus hermanos Paz cómo se llaman? Matilde. ¿Y tus hermanos, Mili? Juanita, Marisela, Antonio y Carlos. Yo tengo una hermana que se llama Katy, y mi esposa tiene a Betty, Ana, Vero, Jessica y Fausto, 5 hermanos. Entonces tenemos que amarlos, y vean cómo dice Paz. Léanos ahí. Que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
En este se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amamos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque su obra era mala y lo de su hermano justa. Entonces habla de los hermanos de familia, ¿no? A mí no me espanta que uno de mis hijos corretee con el cuchillo a otro. La primer familia lo alcanzó el uno al otro, ¿no? Y me metió y lo mató. Claro, estamos en Cristo, y yo sé que si estamos en Cristo tenemos el poder de Cristo para que no pase eso entre nosotros. ¿Por qué? Porque si alguien nació de nuevo, ya no lo puede hacer, pero aunque se peleen y aunque nos peleemos con nuestros hermanos, tenemos que querernos, porque esa es una evidencia de que estamos llenos con el Espíritu Santo. Ok. Y los que no conocen a Cristo. Hechos 17:16, Aleph, por favor. Hechos 17:16. Bueno, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, Pablo se preocupaba por la gente que no conocía a Cristo. ¿A ti te preocupa la gente que no conoce a Cristo? ¿O dices, que se mueran, total, ¿no? No. Por ejemplo, cuando le pasa algo a alguien en la escuela duele, ¿no? Hace poco nos dijo Aleph de un niño que estaba pues con el lápiz y la cosita de... Una tapa como las de estas plumas. Una tapa de la pluma y se la tragó. ¿Qué pasó con ese niño? Ay, no te platiqué, bueno, te platico ya. Cuéntanos. Pues Aleph me dijo, mamá, me dice ayer un amiguito, dice de primero, se tragó y se le fue el pulmón. Y no hay manera, está grave. Le dije, pero ¿por qué no me dijiste? Le dieron manzana. Bueno, no, eso no fue Aleph. Entonces estuvimos orando, sí o no, todos oramos. Le dije a Dios, Señor, sálvalo, dale una oportunidad, tal vez él no te conoce. Y estuvimos orando en la tarde, juntos, y al otro día yo esperaba una respuesta. Me dijeron, no, que lo van a operar porque en el pulmón no hay manera. O sea, ya se metió y eso es como tipo asfixia del pulmón que le llaman. Entonces dijimos, pues yo sé que va a ser un milagro Dios y voy a toparme con el papá. Y al otro día, a los 3 días, el niño estaba en la escuela. Que se le salió el tapón, eso era imposible y estaba en el pulmón. Y voy por Aleph con su amiguito porque vive a un lado de la casa de su amiguito Luis Ángel. Y me dice Aleph, mamá, es él. Y fui y le dije, Señor, usted no me conoce, pero quiero decirle que Jesús sanó a su hijo. Mire, estuvimos orando al otro día que supimos, usted no lo sabe, pero quiero que sepa que Jesús fue él. No fue nadie, le dije, ni fue una coincidencia, fue Jesús quien sanó a su hijo. Estuvimos orando y yo quiero que usted lo sepa. Y tu hijo, tienes una vida por delante que Dios quiere alcanzar. Acércate a Cristo, le dije. Y les hablé de Jesús. Pero eso fue un milagro, porque estaba en el... Y Aleph estaba preocupado porque pues no le había hablado de Cristo y dice, ¿y si se muere? Entonces, de veras, cualquier persona se puede ir de un momento para otro y si no le hablaste de Cristo, ¿dónde va a pasar la eternidad? Entonces, ya vimos, primera es amor por Dios, segunda, amor por el prójimo, tercer resultado, valor para hablar de Cristo. Hechos 1:8 y 4:31. Irías Mili porque le toca a Bianquis, pero está con el tema. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, otro resultado es que ya no nos da temor hablar de Cristo, hablamos de Cristo, ¿sí? Y no nos da ni pena ni nos da vergüenza
lo hacemos, aunque se burlan de nosotros, lo hacemos, y es un valor que uno dice, pues yo no lo tenía antes, ¿no? La diferencia, casi siempre, la diferencia entre alguien que está lleno con el Espíritu Santo y alguien que no, es aquel que le da pena o le da vergüenza o le da miedo a hablar de Cristo. Pero aquel que habla de Cristo, aquí póngale crema, es porque está lleno con el Espíritu Santo. Cuarto resultado, cambio de carácter. ¿Cambio de qué? De carácter. Gálatas 5, 22 y 23, Jessy, por favor. ¿Cambio de carácter? Cambio de carácter. A ver, vete dando. Cambio de carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cambio de carácter. Sí, hermanito, tienes razón. Exacto. Cambio de carácter. Perdóname por haberte corregido, hermanita. No, Todos necesitamos cambiar nuestro carácter, porque luego nos burlamos, luego criticamos, luego nos reímos de los defectos de otros. Créanme que hay que tener muchísimo cuidado. Yo he conocido gente que se burlaba de los defectos de otros y han tenido hijos con esos defectos. Y lloran de dolor diciendo, pero ¿por qué me burlaba? O sea, o les llegan los defectos a ellos. Nunca te burlas. O sea, nuestro carácter tiene que ser así: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. Hay quienes dicen, es que eso es imposible. Humanamente es imposible, por eso tenemos que ser llenos con el Espíritu Santo. Porque a veces hay personas que son difíciles de amar. O sea, si se trata de Blanquis, no, pues todos la amamos, pues oye, ¿cómo no? Pues es facilísimo de amar, ¿no? Yo soy un caramelo derretido. Es monedita de oro, ¿no? Donde caigo, caigo bien. Pero nadie es monedita de oro. La verdad, ni Blanquita es monedita de oro. Ay, no. Yo soy de plata. Eso. Entonces, a veces hay quienes no nos caen bien. No nos han hecho nada, pero no nos caen bien. O no nos cae bien porque nos hizo algo, ¿no? O nos es molesto. Pero tenemos que, nuestro carácter tenemos que cambiarlo, ser más pacientes, no ser tan iracundos. Cuando el cristiano permanece en Cristo, viviendo en la plenitud del Espíritu, el fruto del Espíritu, el fruto se desarrolla y el cristiano madura espiritualmente. La madurez del fruto del Espíritu es un proceso de toda la vida, continuo, conforme Cristo está siendo formado en la vida del cristiano. Algunos muestran mayor evidencia del fruto del Espíritu que otros, debido a que son más dóciles a Dios. Mientras más reconozcamos que estamos muertos a nosotros mismos y seamos fieles al Señor Jesucristo, permitiéndole mediante el Espíritu Santo que Él viva en nuestras vidas, más evidente será el fruto del Espíritu y seremos una bendición a donde quiera que vayamos. O sea, si alguien nos llama la atención y nos dice, oye, hiciste esto mal, ¿qué es lo que uno hace? Ay, tú nada más estás viendo cosas malas, ¿no? Casi siempre es el esposo o la esposa o la mamá o el papá que dicen, hijo, no seas así, no seas grosero, no seas altanero, no seas orgulloso, mentiroso. Ay, mis papás nada más ven mis defectos. Pero después viene alguien y otro te lo dice. Entonces, si son varios los que nos lo dicen, no seas presumido, ¿no? Ay, yo no soy presumido. No seas vanidoso. Ay, yo no soy vanidoso. Pero 2 o 3 personas que te lo digan, como que debes decir, ¿será que sí? A mí se me hace que tienes razón, mejor le voy a pedir a Dios que me cambie esto. Y si eres dócil, Él te va a ir cambiando, porque todos necesitamos cambiar. Quinto resultado, servicio a Dios. Efesios 4, del 11 al 12. Seguiría
Aleph. Efesios, ¿cuál? ¿De cuál a cuál? 4 del 11 al 12. No, sí, 4 del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Entonces están aquí. No existe un solo pasaje en el Antiguo Testamento donde se refiera a la llenura del Espíritu Santo y que no esté relacionado con el testimonio de servicio. Queremos hacer algo por otros, ¿no? Yo les animo a que cuando sean las veladas, bueno, para los jóvenes, ¿no? Allí en el albergue vayan. ¿Por qué? Porque esos jóvenes y esas niñas están necesitados, bueno, esa niña y De esos hecho, todos son jóvenes. niñas, no hay hombres. Sí, no hay hombres. Bueno, sí hay, pero se cambia. Por eso, todos esos jóvenes desorientados necesitan ver a jóvenes Bueno, a lo mejor sí, orientados pero ya no. para que puedan cambiar, ¿sí? Entonces, los días domingos, en la tarde, de 5 a 7, va a ser la reunión para los jóvenes con Itze y con Alan, los Ya no van a ser domingos. los sábados. Ya no van a ser los sábados, para que todos puedan ir, porque nadie fue. Más que nosotros. Esos no quieren. Y no pudo ir Miki, no pudo ir a Mayrani porque no estaban aquí, pero el domingo sí pueden ir, porque tienen escuela al otro Pero día. es el día del padre. Bueno, Sí, iba a festejar a mi papá. bueno, cuando se puede, pero el punto es que la idea que tienen Alan, Itze, es que algún domingo todos vayan a un orfanatorio. No, dijo que si Dios nos abre puertas, vamos a ir ahí a la calle, A todos los municipios a evangelizar. Con los niños pobres, pues. Y vamos a conseguir juguetes para que ustedes se los den y o sea, es servir a otros. Sexto resultado, dones sobrenaturales. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, Blanquita, por favor. Dones Pero a cada uno sobrenaturales. le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos los cristianos sin excepción, oigan, todos los cristianos sin excepción tenemos un don espiritual. Los dones son irrevocables. Por eso cuando se está lleno del Espíritu Santo, se corre el riesgo, cuando no se está lleno del Espíritu Santo, se corre el riesgo de usar mal los dones. O sea, de usarlos para el beneficio propio y de hacer lucro con el don que Dios me ha dado, porque a mí me han dicho, oye, pero los de pare de sufrir sanan a las personas. Digo, sí, porque tienen el don, pero lo están usando mal para sus propios fines. Porque sí tienen el don, pero no tienen el fruto, porque no lo usan para servir a su prójimo, sino para servirse de su prójimo. Entonces, caen en soberbia en vez de edificar a la iglesia. Entonces, evaluándote a ti mismo, hay algunas preguntas que yo quisiera, escriban aquí en el inciso C, evaluándote a ti mismo, y allí van a escribir sí, 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 o sí, no, ¿ok? La primera va a ser sí o no. ¿Amas más ferviente y apasionadamente a Cristo? ¿Vas a poner sí o no? ¿Dónde? Ahí junto a evaluándote a ti mismo. Después vas a poner un guión o una raya. Segunda pregunta. ¿Te preocupan los que no conocen a Cristo? Aquí juntito vas a poner sí, guión, sí o no, guión, no.
O sea, A ti nada más mismo, contigo, junto a ¿no? mismo. A ti mismo. Junto a mismo, en el espacio en blanco que está acá. Ahí, vas a poner sí, no. O sea, yo quiero que cuentes cuántas sí y cuántas no. Ahorita te voy a decir, dependiendo de cuántas sí tienes, cuál es tu evaluación, ¿sí? Porque te vas a evaluar a ti mismo. Primera, ¿amas más ferviente y apasionadamente a Cristo? Hoy, más que ayer, pues. 2, ¿te preocupan los que no conocen a Cristo? 3, ¿amas más a tu familia y a los que te rodean? ¿Y a los que te rodean? ¿Sí o no? ¿Por qué es sí o es no? Puede ser que digas, pues sí los amo, pero no los amo más que ayer. O sea, el punto es si lo haces más hoy que antes. Y 4, ¿anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? O sea, ¿es tu anhelo dar a conocer a Cristo? ¿Sí o no? Ahora, conforme creces en la vida cristiana, esto tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque vamos a la estatura de Cristo. Yo hace muchos años me preocupaba por mí y por mi familia y por mis amigos. Y yo, como el bote, ¿no? 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Está bien. Pero conforme creces, tienes que irte preocupando por los amigos de tus amigos y las familias de tus amigos. Y después te tienes que ir preocupando por desconocidos. Y hoy, No, quédate fuera. después de 27 años, yo quisiera ayudar a gente que no he conocido nunca, pero que sé que tienen necesidad, que sé que necesitan, y si yo tuviera más, ayudaría a más gente. Yo quiero que más gente conozca a Cristo. Entonces yo siempre soñé con una, con una, se llama camioneta, con caja, así de esas, se llama cerradas, para ponerle versículos bíblicos. Y por donde yo fuera, la gente pudiera leer de Cristo. La camioneta que traigo, le han tomado fotos. Pasan y le toman fotos con la ciudad, porque yo tengo ya 15 años recorriendo toda la ciudad y jamás he visto, sí he visto, anunciando que los pingüinos, que los submarinos, anunciando que si el Palacio de Hierro y películas y todo. Pero versículos de la Biblia, a veces sí, evento del gran predicador que viene, pero anunciando a Cristo nada más, yo no lo he visto, la verdad. No. Entonces, la gente ve eso y espera en algún lado, ¿no? Pues ¿dónde está la invitación a ir a...? No hay ninguna invitación para ningún lugar. Simplemente que la gente, por lo menos cuando va en el tráfico, tenga un poquito de la palabra de Cristo en sus vidas. Entonces, si anotaste 4 sís, estás lleno del Espíritu Santo. Si anotaste 3 sís y un no, estás lleno del Espíritu Santo, pero ya te estás enfriando. Si anotaste 2 sís y 2 nos, entonces ya el Espíritu Santo se está apagando en ti. No se va a ir, pero se puede apagar. Y si nada más anotaste un sí, es porque ya se apagó. Ya la flamita es que no estás lleno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser lleno con el Espíritu Santo. Entonces, quisiera pues acabar y los quiero motivar para que el próximo martes me traigan el versículo, hagan la tarea práctica y traigan el cuestionario. Les voy a dar, y aquí, ¿quién falta? Yerick, ¿dónde anda? Yerick. Bueno, ahí le pasan el chisme, ¿no? Le voy a dar un regalo a quien me traiga su tarea hecha. ¿Que traerte a alguien que no se va a No, tienen que procurar memorizar Juan 13:35. Luego,
tienen que buscar a una persona que recibió a Cristo pero que no esté bautizada en el Espíritu Santo y orar por esa persona para que reciba la llenura. No estamos hablando del bautismo en agua. Estamos hablando de el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, no de los que estamos aquí. Vas a buscar, por ejemplo, a leer. Hay algunos cristianos en su escuela. Entonces le vas a preguntar a uno, oye, ¿tú ya estás bautizado con el Espíritu Santo? Si te dice que no, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que te bautice con el Y Espíritu lo vas a Santo? tener que traer. Y después, No, lo vas a hacer y vas a contar ahí. Yo le pregunté a mi amigo Miguelito y él me dijo que no, y le dije que se oraba y él me dijo que no. O sea, vas a intentar hacerlo con alguien. ya tengo un pretexto para ahorita vamos. El domingo vienen más personas aquí, entonces pueden hacerlo con los que vienen el domingo. De hecho, miren, el domingo viene la familia de Marcos y viene su hermanito que es el que toca la batería, viene su hija, su hijo. Ama a tu hermana y no la difames, por favor. Pídele perdón. Bueno, entonces, este domingo pueden aprovechar para hacer su tarea con ellos. Oye, nos dejaron una tarea. Y ya le haces la pregunta y oras. Es más fácil hacerlo acá. Y el cuestionario lo van a resolver en su casa. Miren, me estoy comprometiendo a darles un regalo. A las niñas va a ser un regalo de niña o de mujer. Y a los hombres va a ser un regalo de hombre. ¿Les digo qué les gusta a las mujeres? ¿Qué les gusta? Las cremas, les gustan los peluches, les gustan los adornos. Entonces, voy a traer los regalos aquí. ¿Por qué se los digo? Para que lo hagan. Entonces, es por su bien. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Oras, Bianquis, para darle gracias a Dios y pues despedir la clase. Y créanme que les conviene hacer su tarea porque los regalos van a estar buenos. Yo soy yo. No, el único que ha entregado aquí es Betito y a él le voy a dar la autopista. Perdón, a él le voy a dar el regalo. ¡Ah! No es cierto. Pero son buenos regalos, ok. Ya digo, yo no lo haría, yo recibí, yo Ok, sale pues. Padre, te damos gracias por esta tarde que pudimos aprender, Señor, que cada día debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que todos los días, Padre, nos esforcemos para ser llenos del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos hagas cada día, Padre, tener esa hambre de poderle hablar de Jesús a la demás gente, de que nos duelen aquellos que están sufriendo. En el nombre de Jesús, que esta enseñanza no se vaya a nuestro corazón, sino que podamos, Señor, repartirla a los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno. Alibaba. Ok, Pues gracias. Esa muñeca se cambió de parador. Podéis ir en paz. La reunión ha terminado. La manita. ¿Cuál manita? La que besa la mano el padre. Pasen a besarme el anillo, por favor. No es cierto. ¿Qué dijiste? Vino, pero dijo que la clase no se la sabía, que no sé, es puro cuento nada más. Jaime. Lo voy a invitar para el seminario que lo voy a amarrar. Qué buena idea. Primer domingo de julio. Qué buena idea me acabas de decir.